Bueno, bueno, primero le quería comentar que vengo de La Plata. La Plata es una ciudad que queda a 60 kilómetros aproximadamente de la capital de Argentina, que es Buenos Aires, y es la capital de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país. Bueno, un poquito alguna referencia sobre los convertidores multinivel, ¿sí? Más especialmente por ahí quería hacer hincapié en la topología con diodos de enclavamiento, que es lo que vamos a ver con un poco más de detalle. Y después voy a introducir lo que es la topología espalda contra espalda, back to back, utilizando convertidores con diodos de enclavamiento. Y después lo que quería mostrarles es, digamos, el control del convertidor, pero también cuál es el contexto de aplicación de un convertidor, en este caso el convertidor multinivel con diodos de enclavamiento, en una aplicación eólica. Bueno, ya supongo que muchos de ustedes conocerán las características básicas de los convertidores multinivel, es decir, son estructuras que permiten expandir la tensión de operación de los convertidores por encima de la tensión de operación de las llaves, y eso es posible sin utilizar llaves en serie, ¿sí? En donde uno tiene que, en general, utilizar para evitar desbalances de tensiones, tiene que usar redes de ecualización, ¿sí? Bueno, las estructuras multinivel permiten evitar esas redes de ecualización. Bueno, otra ventaja que tienen es que pueden sintetizar formas de onda de tensión. En este caso, cuando hablamos de convertidores multinivel con fuente de tensión, estamos hablando de que se pueden sintetizar formas de onda escalonadas, ¿sí? Con más niveles que las topologías comunes. Y bueno, y esto tiene ventajas en cuanto a que uno puede reducir los tamaños de los filtros de salida, ¿sí? Bueno, acá es lo que acabo de decir en términos de cuáles son las características de utilización de estas llaves en este tipo de convertidores. Y bueno, después la aplicación, digamos, o la ventaja que tienen estos convertidores es que nos permiten conectarnos con redes en media tensión sin un transformador de acoplamiento, un transformador elevador. Bueno, y estas son básicamente algunas aplicaciones con acondicionamiento de potencia, drives de motores y en energías renovables. Entonces, bueno, acá fijémonos, hay lo que sería una columna de un convertidor con diodo de enclavamiento. Acá, entre este punto y este punto, estaría lo que, digamos, dependiendo de la aplicación, ¿no? Alguna fuente de tensión y a la vez fuente de potencia o no, fuente de energía, ¿no? Me refiero. Y acá en particular tenemos dos capacitores que están conectados en su punto medio a un punto de la columna del convertidor. Bueno, esto lo que provee es un punto de fijación de tensión y si nosotros pensamos en un convertidor trifásico, nosotros vamos a tener tres columnas y las tres columnas van a estar conectadas en este mismo punto, ¿sí? O sea que la corriente que vaya a circular por las tres fases se va a sumar en este punto, ¿sí? O sea que hay una afectación por parte de las tres columnas en este punto del convertidor. Después tenemos la topología con capacitor flotante, en donde tenemos también una fuente de potencia o no, pero sí es una fuente de tensión.
Y en este caso vemos que por la topología de la columna hay un capacitor, pero este capacitor está afectado solamente de la corriente que fluye por esa fase, ¿sí? Entonces los efectos son, digamos, sobre este capacitor son independientes, es decir, cada columna es afectada por su propia corriente. Bueno, y estos son otros casos, el convertidor en cascada, donde la corriente de cada fase circula exclusivamente por el capacitor, por los capacitores que conforman esa columna. Es decir, no hay interacción. Y acá en esta topología, que es una topología híbrida, tenemos el mismo caso con respecto a estos capacitores, el mismo caso con el diodo de clavamiento, pero también tenemos otro capacitor que es afectado solamente por la corriente que circula por su columna. Bueno, entonces, acá, digamos, dependiendo de la aplicación, uno puede tener varias alternativas en cuanto a la definición de cada tensión, ¿sí? En particular en esta topología es un convertidor con diodo de enclavamiento de 4 niveles. Si uno tuviera que alimentar ese convertidor, lo podría hacer en principio, ¿no? Con paneles fotovoltaicos o algún otro módulo que fije la tensión en cada punto, ¿sí? En este caso estamos hablando de una transferencia de potencia desde el lado de D continua a el lado de alterna, ¿sí? El flujo de potencia en sentido inverso no tiene sentido. Y aquí los objetivos de cada uno de estos módulos es regular la tensión en cada punto. Después otro caso es cuando yo voy a alimentar un motor, es un drive de un motor, y el convertidor lo alimento a través de la red de distribución, en donde esta topología es común, utilizo un transformador que me fija también la tensión de este punto intermedio. Entonces, en ese caso yo no necesito poner atención en la regulación de tensión en ese punto, ¿sí? Bueno, estas son algunas ventajas de esta topología, pero bueno, fundamentalmente este es el requerimiento en cuanto al control de este convertidor en este caso. Después tenemos otra topología, que es la que vamos a analizar, que es la espalda contra espalda. Bueno, tiene todas esas características, es decir, me permite flujo de potencia en las dos direcciones. Y es especialmente interesante como interfaz de potencia para conectar un sistema eólico. Y lo que tiene, bueno, puede proveer baja distorsión armónica en los dos lados, ¿sí? Y bueno, particularmente en cuanto a la tensión de este punto, uno en principio requiere algún cuidado de regulación. Y bueno, después tenemos otro caso que es el de el filtrado activo, en donde acá hay una fuente de tensión, pero no hay una fuente de potencia, digamos, pues no es necesario. Bueno, acá es otro caso en donde uno tiene que poner atención tiene que poner atención en la regulación de tensión en los dos capacitores. Entonces, acá bueno, uno puede visualizar los requerimientos de control en esta serie de jerarquía, digamos. Nosotros necesitamos, para que el convertidor funcione adecuadamente, primero asegurar que las tensiones internas del convertidor son las que tienen que ser para asegurar la operación correcta, digamos. Y además, por el hecho de que en el caso de que exista desbalance de tensiones, puedo comprometer la integridad de las llaves, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta las restricciones de conmutación de cada topología, ¿sí? Cada topología tiene restricciones, es decir, uno no puede
tomar cualquier estado de conmutación en el convertidor. Entonces, si eso no se cumple, yo directamente tengo un convertidor que no sirve. Entonces, eso es el parámetro más importante para tener en cuenta en el control. Después, como de alguna manera, en segundo lugar, yo lo que voy a querer controlar son variables externas del convertidor, es decir, yo querría, por ejemplo, regular la corriente o la tensión o la potencia activa y reactiva. Es decir, digamos, incluso puedo controlar parámetros internos de una máquina. Ahora bien, si, digamos, dependiendo de la performance del control de esas variables, yo voy a tener un buen controlador o un mal controlador, ¿sí? Y otra cosa que puedo hacer también, ya esto como en tercera prioridad, es optimizar algún parámetro. Por ejemplo, es muy común tratar de reducir la frecuencia de conmutación o las tensiones de modo común, o incluso reducir la frecuencia de conmutación o darle forma al espectro de la señal conmutada. Pero si eso no se cumple, bueno, tendré algún parámetro de performance un poquito abajo, digamos. Entonces, bueno, acá tenemos, esto genera una serie de jerarquías y yo necesito para cada topología tener el cuidado correspondiente. Y el problema que surge tiene que ver por ahí con lo que mencionaba antes en cuanto a cómo controlo yo el convertidor, ¿sí? Es decir, siempre que yo tenga un convertidor con una topología que tenga efectos individuales en cada columna, va a ser en principio más fácil de controlar que un convertidor que comparte efectos. Pero el hecho es que cuando hay digamos, efectos mezclados, se complica. Bueno, y ahora pasamos a ver al análisis específico de esta topología, ¿sí? Acá, como yo les decía, puede haber dos situaciones, básicamente cuando yo no tengo una fuente de potencia y esto lo puedo usar como un filtro activo, o en la situación también posible que yo tenga una fuente y quiera transferir potencia del lado de continua o del lado de alterna y viceversa. Bueno, y concretamente con respecto al funcionamiento de esto, uno puede definir la tensión de columna como la salida entre el negativo del bus de continua y bueno, genera esta serie de esta forma de onda de tensión. La forma de onda de tensión tiene el número de niveles, tiene que ver con el número de llaves. Bueno, básicamente el modo de conmutar o los estados posibles o la lógica de conmutación de este convertidor tiene esta forma, es decir, yo voy a conmutar de a pares complementarios la llave. Cuando pongo en 1 esta llave, esta va a estar en 0 y, digamos, tiene esta relación. Y con esa lógica lo que puedo hacer yo es sintetizar, digamos, con cada estado posible, puedo sintetizar cada uno de los niveles de la topología. Todo esto me genera 5 niveles en la tensión de columna y lo que tiene como característica, fíjense, yo tengo 4 funciones de conmutación, pero solamente son válidas estas combinaciones, porque cualquier otra combinación produce o cortocircuitos o tensiones de salida que dependen del sentido de flujo de corriente, digamos. Eso es un análisis que no viene al caso decir. Pero básicamente, si uno toma en cuenta esa lógica de conmutación, puede pensar la llave como si fuera una llave de múltiples entradas y una salida. Con cada uno de los estados de conmutación yo puedo setear la posición de la llave y así sintetizar la tensión de salida. Para esta topología, una condición que se exige es que siempre tiene que haber, nosotros nos tenemos que mover siempre de a uno, ¿sí? Nunca saltar 2 lugares para la llave.
porque eso tiene efectos digamos, peligrosos para la llave, digamos, en cuanto a la repartición de tensiones. Bueno, y acá quería comentarles un poco el problema del desbalance, ¿no? Porque fíjense, yo tengo la fuente de tensión que fija la tensión entre este punto y este punto, pero en estos puntos intermedios es como que no, digamos, va a haber desbalances en los capacitores y me interesa analizar qué es lo que pasa ahí. Y para eso utilizo esta forma de conmutación muy básica. Y entonces me gustaría analizar qué es lo que pasa en los nodos intermedios, que es donde digamos, la circulación de corriente va a producir efectos de desbalance. Entonces, bueno, para esto podemos considerar varios casos, digamos, o 3 casos, que es cuando hay transferencia de potencia del bus DC a la C en sentido inverso y cuando solo hay circulación de potencia reactiva o generación de potencia reactiva. Entonces, fíjense que, digamos, cuando la llave está en este punto, ¿sí? Yo estoy sintetizando una tensión de entrada, B, lo que sería BAN, igual a B1. Este es chiquitito, pero se ve, es el valor B1, ¿sí? Y cuando el convertidor está sintetizando B1, la corriente de carga, ¿sí? Esta es la que se inyecta en este nodo, ¿sí? No se olviden que, digamos, si yo quiero asegurar balance, tengo que decir que, bueno, al menos en un ciclo de fundamental, la carga neta inyectada en ese punto tiene que ser 0. Entonces, lo que quiero analizar es eso. Entonces, en ese caso, yo voy a tener, este es un caso con factor de potencia 0, o sea, pura energía reactiva. Fíjense que en este punto inyecto corriente en este sentido y cuando vuelvo a sintetizar ese nivel, inyecto carga en el otro sentido, con lo cual no tengo carga neta inyectada en ese punto, ¿sí? Y fíjense que cuando yo sintetizo lo que sería B3, o sea, estoy tomando carga desde este punto, pasa lo mismo, es decir, yo inyecto carga en este sentido, la integral de esto da un número que va a ser igual, por simetría, a la carga que se drena en ese momento. O sea que también tengo balance de carga, ¿sí? Y acá fíjense, este es el caso en el que tengo factor de potencia 1, es decir, yo estoy transfiriendo potencia del lado de continua al lado de alterna. Y en este caso, fíjense que cuando yo sintetizo lo que llamé B3, en los dos momentos inyecto carga neta, ¿sí? Y cuando sintetizo, bueno, acá es la carga neta en el punto 3, y lo mismo pasa en estas partes. Y eso lo que me va a generar es directamente un desbalance de carga, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es tratar de lidiar con eso. En general, cuando tengo factor de potencia distinto de 0, voy a tener inyección de carga neta. Bueno, estos son otros casos, pero siempre que hay potencia activa, yo voy a tener este problema. Entonces, la primera conclusión es, si lo quiero usar el convertidor como, por ejemplo, filtro activo, en donde no hay transferencia de potencia, no tendría problema en principio. Tiene el convertidor, digamos, balance natural de carga. Y si voy a transferir potencia activa, tengo que ver cómo manejo este tema. Bueno, y acá está esquematizado el caso del convertidor trifásico, ¿no? En donde las 3 columnas toman carga de alguno de estos puntos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que, además, si yo quiero controlar las corrientes,
voy a controlar las corrientes, pero además tengo que tener mucho cuidado de qué es lo que va a pasar en estos puntos, ¿sí? Porque yo tengo que controlar la tensión. Y lo que veo acá es que los efectos, digamos, que tiene cada una de las columnas sobre el bus de capacitores es simultáneo, ¿sí? Es decir, todas las columnas afectan en forma simultáneamente al bus de capacitores. Bueno, y acá creo que se puede ver un poco. Este es el efecto que tiene, fíjense, cuando yo tengo una fuente de potencia y una fuente de tensión, y yo transfiero potencia del bus DC al bus AC, lo que me termina pasando es que los capacitores de adentro se descargan, ¿sí? Y los de afuera se cargan. Ese es el efecto que tiene transferir potencia de la continua a la alterna. Y si yo hago lo opuesto, es decir, transfiero potencia alterna a la continua, pasa el efecto opuesto. Es decir, los de adentro, capacitores de afuera se descargan y los capacitores de adentro se cargan, ¿sí? Entonces, esto tiene un efecto opuesto. Ahora, fíjense que si yo estoy pensando en un convertidor que pueda transferir potencia entre un sistema de alterna a otro sistema de alterna, yo lo que puedo hacer es justamente generar la configuración espalda contra espalda. Y lo que me genera en principio es un balance natural, en principio. Yo estoy pensando, obviamente, que toda la potencia que se va de este sistema de alterna y pasa por el sistema de continua, se pasa al otro sistema de alterna, ¿sí? Entonces, bueno, acá viene un poco el problema de control, ¿sí? Es decir, yo tengo que, digamos, si quiero usar esto, tengo que, usar esta topología me permite a mí usar esa tendencia de compensación. La característica que tiene es que es una topología que provee buena flexibilidad de control para los dos lados de alterna y me permite flujo de potencia bidireccional. Pero bueno, esto del balance es un poco ideal, ¿sí? Yo siempre voy a tener asimetrías y voy probablemente a tener algún que otro desbalance, y el problema que tengo es que los capacitores saben integrar muy bien, entonces tengo que tomar alguna acción correctiva, ¿sí? Entonces, bueno, esta topología provee tendencia para balancear, pero hay que meterle algo de control para asegurar ese efecto. Y en particular, yo para el control voy a exigir que el convertidor pueda operar con índices de modulación independientes, ¿sí? Para los dos convertidores, y con factor de potencia sin dependencia. Es decir, yo quiero algo que me permita controlar los dos convertidores en forma independiente. Bueno, eso está repetido. Quiero poder controlar corriente o tensión o alguna máquina. Y fundamentalmente tengo que asegurar que tengo balance de tensión, ¿sí? Y esto ya lo conocemos. Bueno, entonces esta figurita lo que da cuenta es un poco de la complejidad, digamos, del control. Es decir, yo en todo momento voy a tener que elegir dónde pongo las llaves para controlar las 6 corrientes, ¿sí? Y además controlar el balance de tensiones, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a llamar, digamos, para lo que es el control, lo que son las variables externas, ¿sí? Es lo que realmente yo quiero controlar de un lado y del otro. Voy a tener que controlar la tensión del bode continua, el balance, y además voy a tener que tener en cuenta las restricciones, esta restricción de conmutación que comentaba yo, de subir y bajar las llaves de a un nivel por vez.
Y en definitiva, yo la acción de control que tengo no es otra que elegir el estado de conmutación, ¿sí? Entonces, bueno, la aplicación en este caso es interesante porque, digamos, cuando uno tiene una turbina, el hecho de tener que poner un transformador arriba es por ahí algo que no es óptimo, es indeseable. Entonces, la topología de convertidor espalda contra espalda con generador de imanes permanentes es una alternativa interesante. Y bueno, acá está planteado justamente resolver ese problema con esta topología de diodos de enclavamiento. Y las características que puede proveer son, digamos, por parte del generador es evitar la caja reductora. Esto que es importante, y ya lo vamos a ver, es que uno puede utilizar la capacidad de potencia nominal para el cumplimiento de códigos del operador de red. En principio no tendría que poner ningún transformador y podría poner incluso el convertidor abajo de la torre. Bien, entonces esto ya lo vimos, es decir, yo voy a tener que cumplir con todas estas cosas, que es un poco lo que acabo de decir, y esto tiene que ver, o sea, cumplir con los códigos de red y básicamente la función principal, que es optimizar la potencia que viene del viento, ¿no? Y por otro lado, en particular para el control de lo que llama el generator converter, que es el convertidor del lado del generador, controlar el par de frenado, ¿sí? Y el balance en los capacitores. Por otro lado, para el convertidor de red, yo lo que voy a querer controlar es la potencia activa y la potencia reactiva, ¿sí? Bueno, entonces acá para este problema nosotros elegimos control predictivo. No voy a comentar mucho de esto, supongo que ya varios, y especialmente en Chile, que son especialistas en este tema, lo deberán conocer. Pero bueno, básicamente es un resumen del esquema de control en donde uno mide y con una función de optimización elige en forma directa el estado de conmutación del convertidor. Esto lo vamos a pasar rapidito. Bueno, acá lo que estamos haciendo o queriendo significar es, digamos, acá va a haber un modelo, va a estar el modelo de la planta en cada uno de los lados del convertidor, y uno lo que va a hacer es predecir, ¿no?, el comportamiento para cada uno de los estados. Y, bueno, en general esto, este es un caso muy pequeño, digamos, de un sistema que tiene 3 estados, en donde uno puede predecir desde un estado actual las 3 posibilidades en función de esos estados de conmutación, y si quisiera hacer una predicción a dos pasos, tendría que tener todas estas posibilidades. Y bueno, esto ya para un sistema de 3 estados se vuelve algo complicado, digamos, desde el punto de vista computacional. Entonces, en general, bueno, uno, teniendo en cuenta esto, lo que va a hacer es, para evitar un problema computacional importante, es con el algoritmo predictivo usar un solo paso o 2 a lo sumo. Bueno, y acá, si yo tuviera este convertidor, digamos, simplemente para graficar el algoritmo, yo tendría 7 estados y tendría el modelo de la carga, en principio una carga RL. Haciendo la discretización del sistema, yo puedo hacer el precálculo, ¿sí?, el precálculo de las corrientes, en K+1 en principio. Y en este caso, para esta ecuación, yo tendría 7 posibilidades, ¿sí?
Entonces, dependiendo de los estados que ponga y de la corriente medida, yo tengo que precalcular 7 posibilidades, ¿sí? Entonces, si mi corriente de referencia es un dado vector, yo voy a hacer los precálculos y voy a elegir, ¿no? Digamos, voy a precalcular para un estado de conmutación, voy a ver cuál es el error, para otro voy a ver cuál es el error y para cada uno cuál es el error, ¿sí? Y una medida de cuán cerca está cada una de las posibilidades en cuanto al error de corriente la puedo hacer midiendo justamente el módulo del error, ¿sí? El módulo del vector de error. Bueno, eso es lo que uno puede definir en principio como función de costo. Entonces calcula la función de costo para todos los estados y se queda con la mínima. Entonces, bueno, en este caso yo voy a aplicar este algoritmo para los dos convertidores y voy a tener que, en el caso anterior el convertidor no tenía variables internas, pero ahora sí, porque están los capacitores, ¿sí? Entonces yo voy a tener que tener en cuenta en mi modelo las variables que están acá dentro, que yo también tengo que controlar, las tengo que meter en el modelo dinámico. Y además, mis variables externas van a ser las corrientes del generador, que es en definitiva lo que quiero controlar. Y para el otro convertidor tendré también que tener en cuenta las variables internas y lo que voy a definir como variables de interés son la potencia activa y reactiva. Entonces, bueno, este es el modelo del convertidor, el modelo general, en donde yo reemplacé todas las llaves, ¿sí? Por su modelo equivalente. Tengo planteada esta situación en donde puedo o no tener esta fuente, este es un modelo general. Y bueno, tengo que ver qué pasa cuando acá circulan las corrientes de línea. Entonces, el control de tensión en el capacitor, fíjense que para los dos valores de la llave, yo voy a poder definir los capacitores que están por encima del cursor, digamos, de la llave, y suponiendo que esto tiene una determinada cantidad de capacitores, voy a tener n-1 y m, digamos. Y ese número cambia dependiendo de dónde está situada la llave. Entonces, si yo miro miro el capacitor equivalente que se ve hacia el bus, dependiendo de la posición de la llave, por ejemplo, si la llave está abierta, el capacitor que yo voy a ver desde esos dos puntos, entre este punto y este punto, es C sobre M, porque tengo M capacitores conectados en serie, ¿sí? Si la llave está cerrada, voy a tener este punto se va a unir con esto y tengo el paralelo entre C sobre M y C sobre N menos M menos 1. Ese va a ser el capacitor total, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la variación de tensión debido a la corriente de carga entre este punto y este punto, simplemente tomo un valor aproximado, una aproximación, teniendo en cuenta que la corriente es lenta, pero tengo una estimación de este valor de tensión. Entonces, ese valor de tensión, en ese punto, yo puedo calcular la tensión en cada capacitor, ¿sí? En función de esa variación, para la posición de llave abierta y para la posición de llave cerrada. Digamos, eso lo que me da es simplemente una forma de calcular la desviación. Y para cada capacitor yo tengo que sumar los aportes de las tres columnas. Bueno, ¿cómo voy a medir la desviación global? Porque acá hay varias variables, entonces yo tengo que tener algún criterio para medir el error. Y lo que voy a hacer, vamos a pasar esto que es simplemente una forma de presentar, pero yo voy a medirlo con una función de costo que tiene la misma forma que la que usé anteriormente con las corrientes, salvo que en vez de usar la norma 2 o los cuadrados, uso la norma 1, simplemente valor absoluto. Pero esto lo que me va a medir es el error global, lo que sería el error global de desbalance con respecto a la tensión de referencia.
Bueno, acá eso era para las variables internas, acá para controlar las corrientes en la máquina, yo voy a agarrar el modelo de la máquina, lo voy a discretizar y voy a hacer la misma operación. Es decir, voy a discretizar y obtener el modelo para poder predecir las corrientes. Como función de costo voy a usar lo mismo y voy a conformar la función de costo de variables externas de esta forma, simplemente sumando las dos. Y acá como referencias para esas funciones de costo voy a decir que voy a querer operar el generador con factor de potencia unitario a la salida y la corriente que está relacionada con la potencia activa la voy a sacar en función de el par óptimo para asegurar extracción máxima de potencia. Entonces la función de costo total me queda de esta forma, donde acá va a tener que haber algún factor de peso, ¿sí? Eso lo voy a tener que elegir. Con respecto al convertidor de red voy a hacer exactamente lo mismo, es decir, voy a buscar el modelo de las variables que yo quiero controlar, que en este modelo simplemente ni siquiera está puesto en variables de Q o variables alfa beta, simplemente es un modelo de tensiones de línea porque tenemos un sistema que no tiene conexión de neutro. Bueno, y las ecuaciones son esas, digamos, uno tiene que buscar las ecuaciones, discretizarlas y con eso hallar las variables que quiere precalcular. En este caso nosotros usamos una estimación grosera de alguna manera de la tensión del sistema, no hacemos ningún cálculo a futuro y tenemos las mismas funciones de costo para la potencia activa y para la potencia reactiva. Acá lo que voy a tener que asegurar es que toda la potencia, sí, ahí termino, toda la potencia que se genera por parte del generador tiene que ir a parar, salvo las pérdidas, pero tiene que ir a parar a la red, porque si eso no fuera así, tendría acumulación de potencia en algún lado. ¿Y dónde va a estar la acumulación de potencia? En el bus de continuo. O se va a cargar o se va a descargar. Entonces yo voy a tener que regular eso. Después voy a querer regular la potencia reactiva. Y eso lo voy a hacer cumpliendo las reglas que me pide el operador. Y acá lo mismo. Voy a tener dos funciones de costo. Potencia y balance. Bueno, esta parte la voy a pasar rápido, pero uno tiene que tener en cuenta esto que digo, es decir, el balance de potencia para que no se me cargue o se me descargue el bus de continua. Lo que voy a hacer es tratar de predecir qué potencia es necesaria para regular la tensión del bus. Para eso hago la misma cuestión, digamos, no lo voy a ver con detalle, no tiene sentido, pero digamos, tengo que tenerlo en cuenta. Y la última cosa que hay que considerar son las restricciones de conmutación. Es decir, acá nosotros, independientemente de los niveles del convertidor, en este caso son 5, como tenemos que movernos de a un nivel por vez, vamos a tener un conjunto de estados igual a 27, digamos, porque es 3 al cubo, básicamente. Entonces ahí yo reduzco de alguna manera la cantidad de estados. Bueno, este sería el esquema básico y acá vienen lo que corresponde a los modos de operación. Es decir, cuando yo tengo modo de operación normal, lo que tengo que hacer es maximizar la potencia reactiva, inyectarla con factor de potencia 0 y mantener el balance. Y cuando tengo un hueco de tensión, que es ahí donde me exige el operador de red, que lo que tengo que hacer, me dice que yo tengo que inyectar potencia reactiva a la red en algún porcentaje y limitar la potencia que está generando el generador, porque yo tengo en mi convertidor una potencia nominal, no la puedo sobrepasar.
Y esto es un código de red típico, digamos. Algunos lo conocerán, otros no, pero lo que me dice básicamente es la zona de cómo se tiene que comportar el sistema ante una falla. Es decir, acá nosotros tenemos el tiempo de la falla y el porcentaje de lo que sería el hueco, y a mí me obligan a que si estoy en esta zona, el sistema tiene que estar conectado, tiene que permanecer conectado, no se puede desconectar. Y si la falla excede esta zona, puedo desconectarme, ¿sí? Pero en el caso en el que yo tenga que permanecer conectado, encima voy a tener que inyectar potencia reactiva en una cantidad, ¿sí? Bueno, y este esquema básicamente lo que hace es manejar, dependiendo de si el sistema está en modo normal o si está en modo de falla, qué es la acción que yo tengo que ejecutar. Bueno, estas son algunas simulaciones. Esto tardaba. Ay, no aparece. A ver si aparece. Qué lástima. Bueno. Acá nosotros tenemos algunas simulaciones en donde no se ve en la imagen, pero simulamos un cambio en la velocidad del viento, ¿sí? Es decir, en definitiva, un cambio en la potencia máxima disponible del sistema, en donde, bueno, acá uno puede ver las corriente y tensión en el lado del convertidor de red y corriente y tensión en el lado del generador, ¿sí? Entonces, bueno, acá en este caso se está inyectando una potencia que no sé cuánto vale, pero es para una velocidad de viento de 10 metros por segundo y acá aumenta la velocidad del viento a 11,8 básicamente. Y bueno, se ven las formas de onda de tensión como corresponde, digamos, sin saltos dobles y con una corriente que es cuasi sinusoidal. Acá lo que simulamos, fíjense, es para los dos convertidores en una condición dada, ¿qué pasa cuando ocurre un hueco? En esta parte de la simulación nosotros tenemos modo normal de funcionamiento y cuando ocurre el hueco, el algoritmo me dice que no importa la potencia activa que tenga disponible, yo tengo que inyectar potencia reactiva, ¿sí? Entonces lo que pasa es que, fíjense, en este punto hay un cambio de fase de la corriente, ¿sí? Rápidamente el convertidor de red cambia el ángulo de fase de la corriente y fíjense una cosa, que es que cuando yo asigno potencia o capacidad de potencia a potencia reactiva, el generador, tengo que hacer algo con el generador, ¿sí? Al generador no puede ya inyectar toda la potencia al bus, porque me excede la potencia del convertidor. Entonces lo que hay que hacer es descargar al generador, ¿sí? Uno tiene que dejarlo que gire libre, ¿sí? Y eso se ve acá. Fíjense que las corrientes que entrega el generador antes de la falla son grandes, es decir, el generador está entregando una buena cantidad de potencia y en este punto la corriente en el generador disminuye, porque yo tengo que asignar capacidad operativa para la potencia reactiva. Entonces, bueno, estas son las corrientes en la red, ¿no? Corriente, tensión de red y corriente en la red. Fíjense que yo estoy inyectando potencia activa y en este punto empiezo a inyectar potencia reactiva cuando empieza el hueco. Bueno. Y fíjense lo que les decía, ¿no? Es decir, cuando empieza la falla, el generador empieza a aumentar su velocidad y cuando se restablece la condición, yo nuevamente tengo capacidad de frenarlo, ¿sí? Y bueno, acá hay algunos grafiquitos, con esto ya podemos terminar, grafiquitos de las potencias. Fíjense que la potencia que entrega el generador del lado de la red en este punto son 2 megavatios y
como tengo que descargar, voy a reducir la capacidad o la entrega de potencia activa hasta este punto. Y en este punto vuelvo a entregar potencia. Fíjense acá, este es el gráfico del par de frenado, pero fíjense acá, esta es la potencia reactiva que inyecta a la red del convertidor, estaba en 0 y empieza a generar potencia reactiva, hasta que de nuevo puede operar a factor de potencia 0. Es decir, el sistema tiene que cumplir con todas lo que le obliga el operador. Bueno, y esta es la última filmina que les muestro, que tiene que ver con el peor caso. ¿El peor caso cuál es? Aquel en el cual hay mucha potencia de viento, ¿sí? La máxima posible, y ocurre un hueco. Y a mí el operador me obliga a entregar la máxima potencia de mi convertidor en forma de reactivo. Entonces lo que pasa es que el generador, yo tengo que dejarlo completamente libre, ¿sí? Y eso se ve acá. Es decir, yo asigno toda la potencia a potencia reactiva y el par de frenado se reduce a 0. Y el generador empieza a girar loco, básicamente. Bueno, ese es el caso más desfavorable, y simplemente lo que quería mostrarles es que aún en ese caso, y teniendo en cuenta los parámetros reales, por lo menos los que yo he recolectado de artículos en cuanto a inercia de la máquina, con ese caso el caso más desfavorable de todos, la velocidad de la turbina solamente se incrementa o es menor a un 10%. ¿Sí? Esto, obviamente, que si uno no tiene capacidad de frenado por otros medios, tiene que asegurar que este valor no sea excesivo, porque si no, la tormenta que ocurre por ahí en caso de tormenta, la turbina se puede romper. Y bueno, estas son algunas las últimas figuritas, es decir, acá, fíjense el balance de los capacitores, siempre el sistema mantiene el balance, y la tensión del bus también permanece cerca de su valor nominal. Así que bueno, estas simplemente, fíjense, son dos pruebas que uno hace cuando elimina el factor de peso que corresponde al balance, ¿sí? El balance se empieza a perder del lado del generador y del lado de la red. De los dos lados, si uno anula el factor de peso que tiene que ver con el balance, se va todo al diablo. Y la otra cuestión es cuando uno desconecta los puntos intermedios, pasa exactamente lo mismo. Es decir, el sistema no tiene posibilidad, cada convertidor por sí mismo no tiene capacidad de regular. Pero cuando se conectan los dos, ahí tiene capacidad regular. Así que bueno, ahí se hizo largo, pero era lo que les quería contar.